Bueno, estamos a 7 minutos de las 10 de la mañana recibiendo a Gerardo Rey, inspector general del trabajo. Buenos días, bienvenido Gerardo, ¿qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Buen día. Bueno, a propósito de este tema de fortalecer los controles, fundamentalmente para combatir la informalidad de trabajadores extranjeros, un hecho que daría la sensación ha venido incrementando en los últimos tiempos debido a diferentes corrientes de inmigración que hemos tenido en nuestro país. Y un tema sobre el que siempre estamos hablando, que es la informalidad en el rubro de las trabajadoras domésticas. En donde a veces es muy difícil de detectar, salvo que uno haga una fiscalización poco menos que puerta a puerta. ¿Hacia eso es hacia lo que apunta la Inspección General del Trabajo? Sí, en el caso de los extranjeros, como tú bien dices, hay en algunos sectores una presencia un poco mayor en los últimos años. Para poner algunos ejemplos de sectores: sector gastronómico, sector servicios, en el servicio básicamente en empresas de vigilancia, en empresas de limpieza, hay una corriente migratoria relativamente nueva, colombiano, dominicano, en el sector gastronómico también un poco venezolano, ¿no es cierto?, que es, digámosle, un poco lo nuevo de este fenómeno. Hay que darle un contexto. Estamos hablando de que en las inspecciones, en las fiscalizaciones que hace el Ministerio de Trabajo, son normalmente del orden del 1% de los trabajadores extranjeros, con algún acento especial en algún momento. Por ejemplo, la Inspección General del Trabajo planifica desde hace años en el verano, en Canelones, Maldonado, Rocha y un poquito menos en Colonia, un operativo a estos sectores: gastronómico, un poco hotelería, el pequeño comercio. ¿Por qué lo hacemos? Porque presenta generalmente niveles de informalismo un poco mayores que la media del Uruguay. Es por eso que se fiscaliza particularmente eso. Este año encontramos algunas características distintas a otros años. Por ejemplo, una fuerte presencia de argentinos, particularmente en Punta del Este, en el horario nocturno, que muchos de ellos inclusive estaban haciendo la temporada, sí, y aprovechan, o sea, vienen a vacacionar, sí, y como parte tienen una especie de changuita en la noche en alguno de los boliches, y ahí encontramos en toda esta, en lo que tenemos de enero, que es lo que está ya procesado, hubo 157 extranjeros, más del 90% de ellos eran argentinos, reitero, concentrados principalmente en Maldonado, con dos situaciones distintas. Unos no tenían de repente hecho todo el trámite en migraciones, pero por lo menos el empleador los había puesto en planilla, y muy posiblemente, si está en planilla, cuando intimamos, que es una de las acciones que hacemos nosotros, entregue la afiliación al Banco de Previsión Social. Pero ya tenemos seguros 35 que no tenían ni trámite migratorio ni planilla. Bueno, estos 35 tienen una sanción importante. ¿Por qué? Porque hay un decreto, que es el decreto 186 del año 2004, que le da a la Inspección General del Trabajo un criterio, es decir, bueno, usted puede considerar como falta grave tal y tal y tal cosa, como falta leve tal otra, como falta media esta. Bueno, esto es una falta grave. Extranjero, indocumentado, sin la seguridad social, lleva una de las multas más altas. ¿Qué situación tuvimos este año que no fue en el sector del operativo del verano? Una situación que nos preocupó, nos ocupamos de la misma, y una parte de nuestra actuación fue dar cuenta a la justicia, que tiene que ver con trabajadores colombianos en la construcción. Ahí, en el marco de nuestras fiscalizaciones, encontramos una obra en la calle Durazno, acá en Montevideo, otra obra también en Montevideo en la calle Maldonado, o sea, relativamente céntricas, que empleaban cada una de ellas 4 o 5 trabajadores colombianos. A la hora de la visita, ninguno de los trabajadores estaba registrado en la Seguridad Social, ninguno pudo exhibir los trámites migratorios correspondientes, y ahí se dieron dos situaciones. Primero, que nosotros intimamos a que tienen que corregir eso, y las primeras respuestas de las empresas son corregir a partir de nuestra fiscalización. Por lo tanto, anuncio de confirmarse esto, porque hay un trámite, hay un plazo legal que tienen las empresas para dar respuesta, de confirmarte esta hipótesis, van a llevar sanciones que pueden estar en el entorno de
80 o 100 unidades reajustables por cada uno de los trabajadores que encontramos en esa situación. Reitero porque el decreto que te hacía mención no dice eso. Pero a su vez, en el marco de esas inspecciones, encontramos que algunos trabajadores decían que vivían en condiciones difíciles, en condiciones complicadas, y que en opinión de esos trabajadores, y esto es muy importante, en opinión de esos trabajadores, se los proveía el empleador. Entonces, la Inspección General del Trabajo, cuando el empleador brinda la vivienda, imaginémonos el caso más típico, en el medio rural, tenemos competencia. Nosotros fiscalizamos las condiciones en las que las personas viven. Entonces, concurrimos a el domicilio de esas personas, reitero, por la presunción de que el empleador lo brinda. Ahí en vez de encontrar 4 o 5, encontramos 16, todos las mismas características, colombianos, jovencitos, 20 y pocos años en principio, todos con los trámites migratorios pendientes, ¿no es cierto? Y ahí intimamos a la empresa a que corrigiera esa situación. No andaba la heladera, no todos tenían cama, el agua corriente no era suficiente, y la respuesta de la empresa fue entregar un contrato de alquiler a nombre de 3 colombianos sí radicados en Uruguay y con cédula de identidad. Nuestra actuación termina ahí, pero funcionario público que puede sospechar de la presencia de un delito, pusimos en conocimiento de la justicia para que la justicia, que tiene otras potestades, investigue esta situación que estoy diciendo. Lo otro es materia nuestra, lo estamos haciendo, estamos intentando y estamos logrando que regularicen a los colombianos, estamos protegiendo los derechos de esos trabajadores extranjeros, ¿no es cierto?, con las herramientas que tenemos, pero la posibilidad de estar ante presencia de otras cuestiones vinculadas a extranjeros en el país que le retienen el pasaje, etcétera, en condiciones que no están muy claras, no es nuestra materia, pero pusimos en el juzgado de sexto turno en conocimiento con toda la información. ¿Y la sospecha que, en este caso, una red de trata de personas? Nosotros somos muy cautos y está bueno de que desde el sector más administrativo no le digamos a la justicia qué delito, ¿no es cierto? Pongo en situación de que puede haber un delito, pero lo cierto es que hay trabajadores que, reitero, tienen una vinculación con empresas en la construcción que no estaban formalizadas, encontramos más en esa vivienda de los que nosotros hemos encontrado en las 2 obras, y algunos dicen me retuvieron el pasaje. Entonces nos pareció que era bueno poner en conocimiento de la justicia. Tú hablas de 2 obras que fue... 2 distintas, pero están vinculadas. ¿Pero la empresa es la misma? Están vinculadas, esto es, el que figura como dueño en esta empresa contestó el recurso como abogado de otra. Entonces hay una vinculación de ambas. Está bien. En otro rubro, lo pregunto simplemente porque me llamó la atención, en otro rubro donde ha aparecido específicamente muchos colombianos es como choferes de estos nuevos sistemas de aplicaciones de celulares. En lo que a uno le llama la atención, porque ha escuchado por allí que mucha gente se ha dedicado a comprar automóviles de determinadas características, que son los que piden estas aplicaciones, y los ponen con empleados a ser trabajados. Y como que... En ese caso, que no hemos tenido hasta ahora ninguna denuncia, en ese caso nosotros tenemos competencia. A ver, la Inspección General de Trabajo, si se trata de un trabajador unipersonal, salvo en materia de salud y seguridad en el trabajo, no tenemos competencia. Yo no le puedo decir a una unipersonal, que además trabaja él solo, porque también está la unipersonal que se le permite contratar personas, ¿no? Pero en este caso que tú describís con claridad, una persona que tiene un unipersonal, trabaja él en su propio vehículo, nosotros no tenemos competencia, salvo en materia de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Pero si tiene un empleador, las condiciones de trabajo del empleado son materia fiscalizable nuestra. Lo que tengo que compartir contigo, no tengo ninguna denuncia en ese sentido. Bien, y el tema doméstico, servicio doméstico, Gerardo, es un tema que está arriba de la mesa, que plantea preocupaciones y de hecho anuncios de acciones concretas. Sí, nosotros venimos del año pasado de una fuerte presencia de la Inspección del Trabajo en el sector doméstico, que tiene, desde el punto de vista de los recursos que debe disponer la administración, es una inspección costosa, hay que hacerla porque hay que proteger a los más vulnerables. Claro, porque es prácticamente puerta a puerta. Y voy a explicar por qué es costosa. De cada 5 casas que tuvo el PIAS,
a la hora de la inspección encontrás en una personal doméstico verificado en ese momento, ¿se entiende? Esto es bien importante el espacio que ustedes nos dan para poder compartir las características de esta inspección, porque sin estigmatizar, si ustedes me permiten, no vamos a nombrar barrio, pero cualquier montevideano que nos esté escuchando puede identificar fácilmente barrios donde viven muchas domésticas y barrios donde trabajan muchas domésticas, ¿no es cierto? Nosotros planificamos en esos barrios, en esas zonas donde normalmente las personas tienen están socioeconómicamente ubicadas en lugares donde contratan personal doméstico y concurrimos a esa zona. Golpeamos en muchas de las casas y ese es el promedio, de cada 5 encontramos una. Una cuestión bien importante, el Uruguay ha avanzado muchísimo en este sector, pero muchísimo. Realmente vale la pena todo el esfuerzo y todo el avance cultural que ha hecho la sociedad. Si ustedes conversan, cuando conversamos en un cumpleaños, en una reunión de amigos, la contratación de personal doméstico va asociado, y es muy difícil ponerlo en caja, ¿no? Hay una sensación en la sociedad de que si uno tiene personal doméstico tiene que ponerlo en caja, entre otras cosas porque buena parte de los trabajadores tienen a veces personal doméstico. El Banco de Previsión Social ha facilitado mucho las cosas, hoy es muy sencillo tener en caja al personal doméstico y las cifras son alentadoras. Vos pasás en 12 años más o menos, 10 años, de 44.000 a 77.000 afiliaciones. Aún así, con este crecimiento muy grande, hay que continuar fiscalizando porque encontramos a un sector que avanzó mucho, pero todavía tiene un informalismo superior a la media, ¿no? Ahora, es mayor el informalismo en el sector doméstico que en las grandes superficies, para poner un ejemplo. También se genera el caso de que se puede pensar que justamente en esos barrios en los que normalmente hay servicio doméstico y no solamente una persona, sino a veces hasta 2 y 3 personas empleadas, son los barrios que por razones muchas veces de poder adquisitivo les es mucho más sencillo tener formalizado el servicio doméstico. Y en otros barrios en donde normalmente las señoras tienen a alguien que las viene a ayudar durante unas horas, es bastante mayor la informalidad que puede haber. Al focalizar, o tal vez entendí mal, capaz que no está focalizado sobre estos barrios, sino a nivel general, pero digo, al focalizar allí, más allá de que se genere una formalización, me parece que se escapa la otra, que es donde la informalidad es mucho mayor. Eso es así, como lo está describiendo, eso es así. Es más difícil hacer operativos efectivos en algunas zonas donde en vez de 5 de repente tengo que golpear en 10 o 12 casas. Pero nosotros somos conscientes de que la sociedad uruguaya está en un momento en el que tenemos que ir a avanzar hacia esa modalidad. Es uno de los planes que tenemos para este año. Avanzar hacia otras zonas en el servicio doméstico por la característica que tú señalabas. Con esa lógica que vos bien definiste en el servicio doméstico, es que planificamos el operativo en el verano. No es que no vayamos, pero sinceramente ir a las grandes superficies, a las grandes marcas, para encontrar un trabajador en negro es muy difícil. Claro, Por eso nosotros concurrimos al más pequeño, porque ahí es donde tenemos mayor informalismo. Sucede y es muy común desde la experiencia que uno realiza, uno tiene un trabajo público, lo primero que hace cuando va a tener un trabajador en la casa es decirle que la situación tiene que estar normalizada, y hasta a veces no se han tomado trabajadores porque te dicen, no, porque yo estoy cobrando una jubilación de tal cosa o una pensión, claro, y si me ponen caja capaz que pierdo la jubilación y la pensión. Bueno, entonces no le puedo dar trabajo porque yo no la puedo tener en negro. Sí, sí. Es complejo, pero digo, son las zonas en donde de repente es más sencillo que se busque por lo menos una determinada formalización. Sin duda, sin duda. Y ahí tenemos un fenómeno similar en lo que tiene que ver con el accidente de trabajo, que es la otra área nuestra. Sí, claro. ¿Qué fenómeno se da? Que la siniestralidad, inclusive la siniestralidad fatal, se da más en obras de baja formalización. Pasó hace pocos días con el chico electrocutado. Lo del chiquilín electrocutado, que nosotros... La clásica de ayudar al padre, la de ayudar a... Es tremendo, es verdad. En eso realmente es muy difícil pararse en la investigación de ese accidente. Primero, está claro que hay un apartamiento de la normativa, es
condiciones de seguridad que estaban incumplidas y un menor realizando tareas que están prohibidas por la normativa. Claro. Ese es ese objetivo, nosotros no escapamos a esa realidad. ¿Por qué lo contemplamos distinto? Porque no es lo mismo una gran empresa que contrató a un menor en esas condiciones que las situaciones que se dan, que también están mal, pero no se puede tratar igualitariamente la situación de estos casos que a veces son, en la mayoría de los casos, hubo el año pasado, además en una zona parecida, uno fue en Buceo y la otra en Malvin, es increíble, y casos muy parecidos porque son familiares. Uno era un chiquilín que trabajaba con el papá y este que acaba de fallecer trabajaba con el tío. Y cuando tú empezás en la investigación, no quería que estuviera en la calle, le aflojaba un poco al estudio y la típica, loco, vas a estudiar a laburar con el tío. Metía a trabajar entonces uno recoge la cultura del trabajo, eso lo recoge, ¿no? El hecho de que en la sociedad, ¿no? El combate al niní también tiene que ver con la familia. Entonces vos recogés eso, pero tenemos que ser claros de que por eso existen normativas. Por eso está bueno de que el que va a contratar un menor en Uruguay pueden trabajar los menores entre los 15 y los 17 años, lo hagan con el permiso del INAU, porque estas son las indicaciones que le va a dar el INAU para evitar este tipo de problemas. Antes de pedir a Gerardo, me quedó pendiente una pregunta sobre el tema de la fiscalización en el servicio doméstico. Brevemente, ¿qué pasa si llega el inspector, me golpea la puerta, sí, hola, inspección del trabajo, y yo abro, no te voy a atender, y cierro? Sí. ¿Hay digamos, un apercibimiento para el dueño de esa vivienda? Sí, y eso pasó una sola vez desde la ley de los domésticos acá. Una sola vez, en un famoso caso en Carrasco, que además pasó todas las instancias y fueron todas condenatorias hacia los empleadores, con unas trabajadoras de origen boliviano. Boliviana, sí. Una sola vez que fue que notoriamente había personal doméstico, nos negaron la entrada, se hizo el trámite ante el juez, rápidamente la justicia dispuso ingresar al hogar, reitero, una sola vez en el Uruguay, y bueno, fue un hecho muy sonado por este fenómeno. Pero no hay una negativa de la gente a... Ahí va, lo normal es que el uruguayo atiende, porque además intimás y corregís. Claro. Nosotros... el Ministerio no quiere poner multa. El Ministerio lo que quiere es, si encuentra fiscalizando, encontramos infracciones, que se le protejan los derechos de los trabajadores. Eso. Gerardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buena jornada. Estuvimos con Gerardo Rey, inspector general de Trabajo. Cerramos la entrevista.